Generalmente uno dice cosas bonitas de alguien cuando ya se muere. Pero hermanos, realmente en esta ocasión tenemos la oportunidad de decir lo que sentimos en el corazón, de veras. Y quisiera aprovechar la oportunidad para darle gracias a Dios por el privilegio que el Señor me dio, ¿verdad?, de haber nacido en este matrimonio formado por Elías Salazar González y Cecilia Sánchez Ruiz. Y realmente, hermanos, quiero decirles que desde niño, para mí, mi papá siempre fue un gigante entre los gigantes. Fue un ejemplo, ha sido un ejemplo, ha sido una gran inspiración para mí, y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Tanto él como mi mamá, ¿verdad? Así que papá, que Dios te bendiga, que te dé muchos años, igualmente a mi mamá, ¿verdad? Yo creo que ese es el sentir también de mis 3 hermanos. Ahora busquen donde quiera y encuentre 2 predicadores que han tenido un ministerio paralelo y juntos, y va a ser difícil hallarlo, yo le aseguro. No creo que en nuestro compañerismo haya. El hermano Elías ha ganado el amor y respeto de los alumnos que ahora son pastores en muchas partes de México, en todo México. Yo estimo que tenemos alrededor de 150 graduados que están pastoreando iglesias en la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Y el hermano Elías Salazar ha enseñado a todos estos graduados. Ahora voy a contarles una anécdota. A veces cuando alguien quiere que yo describa al hermano Elías, recuerdo que tuvimos una tromba en el Instituto Bíblico. Se voló un cuarto parte, ¿verdad?, del techo del dormitorio. El hermano Elías sabía que yo me excitaba fácilmente. Entonces él vino amante y no quería alarmarme. Y él dijo: hermano, ha estado lloviendo allá en el instituto. Yo le dije: pues aquí también. Y luego él dice: pero el viento ha estado soplando duro. Le dije: sí. Pues ¿qué tan duro, hermano? Dice: que voló el techo del dormitorio. Y en este momento agarré mi saco verde para agua y nos fuimos corriendo, ¿verdad?, para el instituto, porque entonces nos dimos cuenta que el asunto era serio, ¿verdad? Pero el hermano no quería alarmarme, por lo tanto estaba hablando calmado. Hermanos, yo creo que fue Dios que amarró nuestros destinos, destinos de Guillermo Harvey y Elías Salazar, en la eternidad. Hasta nos dio una fecha especial. Mi esposo y yo nos casamos el 6 de octubre de 1950. Y el 6 de octubre también es el cumpleaños, ¿verdad?, del hermano Elías. Desde un principio dije admiré al hermano Elías, porque el hermano Elías, me di cuenta, sin recibir ningún reconocimiento, él supo serle fiel a Dios estando sujeto y siendo obediente a otros siervos de Dios, algo que ya es muy raro en nuestros días. También porque en medio de necesidades y tribulaciones, como pude entender todavía, en aquellos días, el hermano Elías supo darle tiempo a Dios para que él supliera esas necesidades. Y también porque el hermano Elías supo contentarse teniendo sustento y abrigo, cualidad, como dije, desconocida entre los pastores de hoy.
y porque el hermano estuvo dispuesto a invertir su vida y su tiempo en los estudiantes de la escuela bíblica sin importarle lo que recibiría, y también dar su vida, invertirla en la iglesia, también sin mirar en lo que va a recibir. El hermano Elías ha sido un gran ejemplo para muchos pastores, y es que la vida de un pastor debe ser siempre y es un ejemplo, bueno o malo, pero lo es. Todos aprenden del pastor. El pastor es un ejemplo para la comunidad donde vive. El pastor es un ejemplo para su familia. El pastor es un ejemplo para su iglesia. Lamentablemente, quien más aprende de él pasivamente en un sentido es la comunidad, porque la gente allá afuera ve su vida diferente, admira a aquel hombre, admira su control, su dominio, sabe que es un hombre muy especial y que es diferente, sabe que no es igual que los profesionistas, sabe que el pastor es más que un simple profesionista. La comunidad sabe que el pastor es un hombre de Dios y aprende de él. El pastor es una lucecita en la comunidad. Pero aparte de esto, el pastor es un ejemplo para su familia. El hermano Elías ha sido un ejemplo para muchos de nosotros, los que pasamos por el Instituto Bíblico en Ciudad Mante cuando él era prefecto, y después cuando ya era pastor aquí en la iglesia. El hermano Elías, con su vivir, nos enseñó que debemos darnos a Dios sin reservas, como acabo de escuchar en la reseña, que él, después de que recibió a Cristo, se entregó para servir a Dios. Él fue un ejemplo, porque esto nos enseñó darnos a Dios sin reservas y esperar en Él hasta el final. Nos enseñó que todos los recursos son de Dios y que Él nos sostendrá. Ay de la familia del pastor que no sigue el ejemplo que Dios les dio en su Padre, hablo de todos los pastores, y siguen otros ejemplos negativos y muchas veces nocivos para sus vidas espirituales. El pastor es un ejemplo también para la iglesia, pero lamentablemente la iglesia sigue muchas veces el ejemplo de otros pastores que no conoce y que los impresiona y llegan a pensar que son mejores que su pastor, y en vez de seguir el ejemplo del pastor y el consejo de él, siguen el ejemplo de otros. Muchas iglesias están dispuestas a pagar un gran sueldo quizá a un hombre elocuente. A veces no les importa cómo viva, con tal de que sea elocuente. Prefieren con gusto la elocuencia de las palabras por la invaluable elocuencia de una vida que predica sin palabras elocuentes. Monterrey es un caso donde se busca la elocuencia. Hace falta un pastor. Bueno, nombra un comité de púlpito. Invita a aquel, al otro, y a ver cuál les gusta, el que sea cañón predicando a El hermano Elías nos enseñó, los hermanos en la escuela bíblica nos enseñaron, pero recuerdo las palabras del hermano Elías cuando decía a los estudiantes: si piensas que en el servir a Dios vas a ganar dinero y a lucrar, mejor vete de una vez y empieza a vender semillitas de calabaza en la calle, porque es un tonto el que piensa lucrar sirviendo a Dios, porque a Dios no se le va a engañar, y aparte horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, hermanos, con toda la autoridad que me dan 40 años de la vida del hermano Elías dedicada a la predicación del Evangelio, puedo levantar esta noche y decir a la comunidad, puedo decirle sin ninguna reserva: comunidad, a la gente, comunidad, tienen a un hombre ejemplar en el pastor Elías Salazar. No es un adúltero, no es un ladrón, no es un borracho, no es un obsceno ni inmoral, es un hombre centrado y bien intencionado. Con la autoridad que me dan 40 años de servicio fiel del hermano Elías, puedo levantar la voz y decir: familia del pastor, hijos del pastor, no pudieron tener un mejor ejemplo de ministerio y lo que es servir a Dios que en su padre Elías Salazar. Ay
de los que siguen otros ejemplos de ministerios ajenos al que su padre les ejemplificó por más de 40 años. Puedo levantar la voz y decir, iglesia, un hombre con 40 años de experiencia en la predicación del Evangelio aquí en México es un hombre que vale y es un ejemplo digno de imitar, de honrar, de respetar y de seguir, porque él está siguiendo al pastor de los pastores. Díganme de otro que tenga 40 años de predicar el Evangelio en México. Se oye de algunos, pero ya pasaron 30 ahorrando algunos dólares en Estados Unidos y ahorrando para construir su casa y retirarse a vivir cómodamente, cosa que el hermano acaba de decir: hasta que el Señor me llame, dejaré de servirlo. Si entre nosotros hay alguien con la convicción de que ha dedicado su vida para servir a Dios, y esa convicción lo ha hecho entregarse en cuerpo y alma a la tarea de hacerlo, es el hermano Elías Salazar González. Y esto creo que debe de llenarlo a él de satisfacción sana y también de humildad, recordando, porque él sabe las palabras que cuando después de haber gastado la vida para el Señor, tenemos que concluir y decir: siervos inútiles somos, porque nada más hicimos lo que deberíamos haber hecho. ¿Cómo hacen falta hoy siervos de convicción? Pues sí, es verdad. Una de las enseñanzas que nos da la palabra de Dios dice: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su riqueza fueseis enriquecidos. Saben ustedes que yo llegué a ser, pues soy rico. Amén. Pero en años anteriores llegué a ser rico materialmente, porque aparte de esa propiedad allá en Juárez, que llegó a ser un precio muy elevado por la zona en la que está, pues las propiedades de la mayor parte de las misiones, por motivo de las leyes, pues llegaron a estar a mi nombre, como Quintero, Fortines, Naranjo, Loma Alta, Jicotencal, Estación y Victoria. Y pues no recuerdo, pero creo que hay otras propiedades más, como el hermano mencionado. El hermano dice que vamos a predicar largo para que se caliente la barbacoa. Pues presentarse cualquier problema de cualquier índole, el Señor les ayudará a poder librarlo. También encontramos que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 1 y el versículo 24: despertando ustedes, si ustedes son dóciles y obedientes. Aquí la palabra de Dios nos dice que María halló gracia delante de Dios. Halló gracia delante de Dios. Dios no nos pide cosas más allá de lo que nosotros podemos cumplir. Si ustedes son dóciles y se someten al Señor y a los principios de la palabra de Dios, es natural que encontrarán gracia para poder cumplir con su responsabilidad como esposo y esposa respectivamente, y a la vez también como siervos del Señor. Y damos gracias a Dios porque desde aquel entonces pude ver en ustedes esa firmeza, voluntad, y hasta ahora, ¿verdad? Prácticamente desde que decidí entrar al instituto en Ciudad Juárez y después aquí, y que he estado sirviendo al Señor, no como debería, sino lucho, ¿verdad?, para hacerlo cada día mejor. Usted es un ejemplo para mí, para mi esposa, yo creo que para cada uno de nosotros. Y una de las cosas que nos puede, y ojalá que todos mis compañeros y yo en lo personal, nos quedan grandes sus zapatos, ¿verdad? Porque usted ha hecho mucho en el ministerio. No sé, quisiéramos, ¿verdad?, llegar a ser esos hombres que pudieron cubrir esos puestos que ustedes en un futuro dejarán. Esperamos que Dios les deje muchos años más para que nos siga enseñando y que estemos fuera en el ministerio y que usted nos pueda seguir enseñando cosas nuevas, porque cada día aprendemos algo diferente
cada año aprendemos de usted y ahora estamos aprendiendo que a pesar de las enfermedades usted sigue teniendo las mismas energías, ¿verdad? Las mismas pilas, y pásenos la receta, ¿verdad? Para poder seguir igual. Y esperamos, hermanos, sinceramente, y uno de mis compañeros llegar a ser los futuros pastores que ocupemos esos puestos que ustedes han defendido hasta hoy, y podamos defender la bandera de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que debe ser predicado. Ya casi tenemos un pie de respiro para terminar este año escolar y damos gracias a Dios por ello. Pues yo les exhorto para que puedan llegar a mantener una sobrevigilancia sobre sus propias vidas, porque muchas veces muchos jóvenes llegan a descuidar su comunión con Dios, llegan a descuidar también la importancia de llegar a cumplir con el reglamento y comienzan entonces a desobedecerlo, y hay muchos de ellos que no han llegado entonces a terminar el año escolar a causa de su rebeldía, a causa de ser, ¿verdad?, jóvenes que llegan a menospreciar la autoridad de este instituto, y esto refleja también lo que ellos esperan ya una vez que gradúan de este instituto, un libertinaje, y por consiguiente pues esto les lleva al fracaso en su vida ministerial, de manera que pues hay que poner una El reverendo Elías Salazar González nació en la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas, el 6 de octubre de 1937. Fue hijo del comerciante Pedro Salazar Nájera y Aquilina González. En su juventud tuvo a su alcance una Biblia y de vez en cuando la leía junto con sus padres, aunque nada sabía del plan de Dios para su salvación. Su hogar era pobre, y en su adolescencia trabajó como herrero y también en una tintorería. Con el salario ayudaba en su hogar. Ante la muerte que sufrieran dos de sus mejores amigos durante el huracán Hilda, que azotó el pueblo de Tampico en diciembre de 1955, reflexiona y se pregunta: ¿dónde estaría yo si como mis amigos hubiera muerto? Sintió la necesidad de buscar a Dios cuando estaba por cumplir los 18 años de edad, y gracias al testimonio de algunos vecinos, llegó a escuchar el plan de salvación y comenzó a asistir a la iglesia bautista del Golfo en aquella ciudad a los 19 años. Fue en esa iglesia en donde escucha al predicador Harold de Bilbis con el mensaje titulado La Mesa del Diablo, y entiende que Cristo le amaba y quería salvarlo. Dios toca su corazón y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador y le ofrece su vida entera desde ese momento. Empezó su servicio al Señor en la iglesia allí en Tampico como maestro de una clase de niños de la escuela dominical, en la que tuvo algunos distinguidos alumnos que a su debido tiempo Dios llamó como misioneros, como los hermanos Lonnie Jr. y Ronnie Smith, misioneros en México, y al hermano Tomás Gómez Montelongo, misionero en España. Continuó sirviendo al Señor como predicador emergente, como él mismo lo expresaba, a causa de la escasez de obreros en aquellos tiempos, y fue bajo el ministerio del hermano Lonnie Smith que Dios le llamó a su servicio. Fue llamado para pastorear una iglesia bautista que está en Ciudad González, Tamaulipas, y encomendándose a la ayuda y la gracia de Dios, aceptó y vio la mano de Dios en su ministerio en ese lugar. Fue allí donde sintió la necesidad de una preparación formal, y en contra de la opinión de sus padres, a los que sostenía económicamente, decidió ingresar al Instituto Bíblico Bautista en Ciudad Mante. Fue allí en Ciudad González donde encontró a quien sería la compañera de toda la vida, a la señorita Cecilia Sánchez Ruiz,
con quien contrajo matrimonio el 10 de agosto de 1961, bendiciendo Dios su matrimonio con 3 hijos y una hija: Elías, Misael, Moisés y Eunice, 2 de los cuales predican el glorioso Evangelio de Jesucristo. Al graduar del Instituto Bíblico Bautista en 1962, colaboró allí como prefecto y maestro, y en ese mismo año fue llamado por la Iglesia Bautista Bíblica de la ciudad para ser su copastor, cargo que desempeñó hasta 1974, cuando fue nombrado como pastor de dicha iglesia. Como prefecto sirvió 12 años y como maestro fueron 47 años y 4 meses de fidelidad en la enseñanza hasta el 13 de diciembre del año 2005, cuando fue requerido por su Señor y Salvador Jesucristo. Durante más de 4 décadas cooperó en la docencia del Instituto Bíblico Bautista de Ciudad Mante y vio salir muchas generaciones mientras desarrollaba un fiel pastorado en la ciudad. La vida del pastor Elías Salazar puede resumirse en esta declaración: ser como Jesucristo fue. Este principio lo expresó al citar continuamente Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Durante su ministerio vio florecer y tuvo parte en la plantación de más de 20 congregaciones y misiones, además de tomar parte en el trabajo de la construcción de sus templos. El auditorio, este auditorio tiene unas medidas de 10 metros por 25 de largo, y tuve el privilegio de construir esas bancas que están allí. Lo hicimos en tiempo récord porque llegamos a hacerlas en 15 días, y desde luego sin desatender también nuestras ocupaciones como maestro, como prefecto, y pudieron llegar a ser útiles. Este se construyó en 1974, llegó a dedicarse para la honra y gloria de nuestro Dios, y en mi estancia aquí como prefecto pues llegué a aprender algo de la carpintería, de la albañilería, y tuve el privilegio de construir 3 templos, uno en Estación Manuel, en Fortines, en Manuel, y tener otra pequeña colaboración en otras obras, en otras misiones, y también allí en la Colonia de Tamaulipas, que era misión de nuestra iglesia, construimos un edificio ya de block, y algunos jóvenes de aquí del instituto nos ayudaron para llevar adelante esa construcción. Una de las satisfacciones que el Señor me ha dado es que pues he podido llegar a colaborar en las diferentes misiones de aquí en derredor, no solo en enseñar la palabra de Dios, predicarla, sino también con algo de mano de obra en construir las bancas, que la mayor parte de las bancas de las diferentes misiones que están aquí en derredor, pues me refiero a los demás años, tuve el privilegio de colaborar en la construcción de las bancas. Más de 40 jóvenes han sido llamados a predicar el Evangelio de tiempo completo de entre estas iglesias, y algunos continúan pastoreando iglesias florecientes en el país y en el extranjero. Fue presidente del Compañerismo Bautista Bíblico de México en 2 períodos y era miembro permanente del Consejo de Orientación del mismo. En mayo de 1994 compareció ante el Compañerismo Global Bautista Internacional en Springfield, Missouri, para dar su testimonio representando a la obra en México. El 16 de abril de 1998, en el retiro pastoral celebrado en el Río Escondido, en el Cercado Nuevo León, el Instituto Tecnológico El Ancla
de Arkansas le otorgó el doctorado en divinidades, recibiéndolo de su amigo Ronnie Smith. Fue un verdadero siervo del Señor Jesucristo, pues dedicó toda su vida en la obra de su Señor con gozo y pasión. Dios le fortaleció en duras pruebas y también le otorgó amplias satisfacciones. Dios le preservó la vida en varias ocasiones. Una, al recibir una fuerte descarga eléctrica de 220 voltios cuando era prefecto del Instituto Bíblico Bautista. Otra, cuando fue amenazado con un revólver por un hombre iracundo en una misión de la región. Otra, cuando en su auto cruzó un puente angosto con un tráiler que venía en sentido contrario. Otra, de una peritonitis al hacer un viaje misionero a la sierra de Chihuahua y se le reventó la vesícula y ser operado después de 3 días de viaje. Y la otra, al sufrir un paro cardíaco en un compañerismo nacional en la ciudad de Tampico. Cuando se presentó el cuadro de peritonitis al reventarse su vesícula hace 10 años, dijeron los médicos que de 1000, solo uno se salvaba, y él fue ese uno. Luego, cuando recibía el tratamiento del corazón para una mejor calidad de vida, dijeron los médicos que de 1000, uno no se salvaba, y él fue ese uno. Fue un siervo de Dios tan especial que aún los incrédulos de la ciudad le conocían y respetaban, y se conmovieron con su repentina partida. Los pastores y misioneros del Compañerismo Bíblico Bautista de México reconocemos unánimemente que el pastor Salazar fue un creyente responsable, fiel, humilde y servicial que se entregó por entero al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Los pastores y misioneros del Compañerismo Bíblico Bautista de México reconocemos unánimemente que el pastor Salazar se caracterizó por su disciplina y puntualidad en sus compromisos y citas. Los pastores y misioneros del Compañerismo Bíblico Bautista de México reconocemos unánimemente que el pastor Salazar fue un verdadero amigo, padre, hermano, maestro y pastor. Los pastores y misioneros del Compañerismo Bíblico Bautista de México sentimos orgullo de tener como consiervo al pastor Salazar y sabemos que se mantuvo activo en la obra de Dios hasta el último minuto de su vida, y podemos decir que partió estando al frente de la lucha, en la línea de batalla y en sus 5 sentidos. Los pastores y misioneros del Compañerismo Bíblico Bautista de México sabemos que le esperan grandes cosas en la presencia de nuestro Salvador y que ya goza de la múltiple bienaventuranza del pastor. Esta es, estar en la presencia del príncipe de los pastores y gozar de su compañerismo, y también el de sus ovejas y de sus seres queridos que creyeron en Jesucristo y partieron antes que Él, y el de sus consiervos que ya están allá como Eduardo, Alejandre y otros, y el compañerismo de los santos y mártires de las edades pasadas. Los pastores y misioneros del Compañerismo Bíblico Bautista de México nunca le dijimos adiós al hermano Elías Salazar González, sino hasta luego, hermano Elías. Nos veremos muy pronto en la presencia de nuestro gran Salvador. A Dios sea la gloria. Señor, he escuchado tu voz, sé que me has llamado, heme aquí. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, heme aquí, dispuesto estoy, Señor, a seguirte hasta el fin. Sí, heme aquí, Señor Jesús, quiero que uses mi vida para buscar al pecador. Sé que no habrá riquezas, quizás mucho dolor, pero tu sacrificio fue mucho mayor. Tal vez soporte el frío, quizás mucho calor, muchas veces hambre, pero grande es tu galardón. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia de Dios. Sí, heme aquí, dispuesto estoy, Señor, a seguirte hasta el fin. Sí, heme aquí, Señor Jesús, quiero que uses mi vida para buscar al pecador. A veces tengo dudas, muchas veces temor, solo por tu ternura sigo en pie, Señor, pero sigo adelante, siguiendo al buen pastor, cuidando de su iglesia con ayuno y oración. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Sí, heme aquí, dispuesto estoy, Señor, a seguirte hasta el fin. Sí, heme aquí, Señor Jesús, quiero que uses mi vida para buscar al pecador. El tiempo ha pasado y es mucha la labor. Mis hijos ya son grandes y te sirven como yo. Mi tiempo ha llegado, mi obra terminó. Ya miro tu gloria, recíbeme, Señor. Sí, heme aquí. Santo, 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 gloria y honra a mi Dios. Sí, heme aquí, Señor Jesús. Santo, 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 gloria y honra a mi Dios. Sí, heme aquí. Santo, 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 gloria y honra a mi Dios. Sí, heme aquí, Señor Jesús. Santo, 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 gloria y honra a mi Dios.